Desarrollamos ahora una información que les brindamos en los títulos en el inicio de esta edición. En un rápido operativo fue arrestado el alcalde de Caracas. Lo acusan de participar de un movimiento, de un golpe contra el presidente Nicolás Maduro. Y en las próximas horas el Ministerio Público de Venezuela dice que dará a conocer las pruebas por la cual se llevó adelante esta detención. Señor Ledesma, Antonio Ledesma, que el día de hoy, por orden de la Fiscalía, fue capturado y va a ser procesado por la justicia venezolana para que responda por todos los delitos cometidos contra la paz del país, la seguridad, la Constitución. El alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, deberá responder a la justicia por su presunta participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro. Este viernes, grupos opositores reclamaron la liberación del alcalde. Me abrazó profundamente y me dijo: dile a todos los que esperan que recobrar la libertad y recobrar la democracia, que el único modo de hacerlo es estar en la calle. Ese fue el mensaje que Antonio Ledesma mandó. El Sistema Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, fue el encargado de realizar ayer la detención del dirigente de derecha tras allanar su oficina en la capital venezolana. Maduro había denunciado el pasado 12 de febrero el plan golpista, que pretendía desarrollarse en diversas etapas y financiado por Estados Unidos. Hemos desarticulado, hemos desmantelado un atentado golpista contra la democracia, contra la estabilidad de nuestra patria. Ledesma, exmilitante del Partido Acción Democrática, fue quien firmó junto a la opositora María Corina Machado y el dirigente Leopoldo López el llamado Acuerdo Nacional para la Transición, que sería el punto de partida de la acción destituyente. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, había informado en febrero del año pasado que Ledesma y el diputado opositor Julio Borges diseñaron un plan para generar caos en el país que preveía eliminar físicamente a López, quien actualmente está preso por las acciones violentas que dejaron 43 muertos en 2014 durante el llamado Plan Salida. Vimos recién el informe, la pregunta para Pedro Briguer es cómo se entiende esta detención, Pedro. Creo que hay que entender el contexto en el cual se desarrolla la política en Venezuela y donde la oposición de manera sistemática sostiene que el gobierno está en una fase terminal, lo decían también en vida de Hugo Chávez, que se cae en cualquier momento y un elemento fundamental para entender, la oposición en Venezuela hace años que dice somos mayoría, pero hace años que viene perdiendo sistemáticamente las elecciones. Todavía en vida de Hugo Chávez, recuerden ustedes, hicimos la transmisión en directo desde Venezuela, cuando Chávez gana por más 10 puntos de diferencia, la oposición decía fase terminal, se cae, somos mayoría. Recordemos que lo dijeron cuando también Nicolás Maduro ganó las elecciones. Hay un sector de la oposición, y esto lo hemos explicado muchas veces, hay un sector de la oposición que está dispuesta a aceptar este juego de las reglas democráticas, aún perdiendo, pero hay otro sector que está furioso con el hecho de que pierden siempre y que consideran que hay fraude. Frente a esto, el año pasado, esto lo hemos analizado también en febrero del año pasado, se pergeñó el plan denominado por la propia oposición La Salida. Y se organizaron manifestaciones porque lo que buscaron era la salida del gobierno. Esto es, que el gobierno cayera. Fracasaron, hubo muchos muertos, después se podrá analizar qué pasó exactamente, no es ahora el momento, pero fracasaron, no lograron derrocar al presidente Maduro. Ahí es cuando comenzó también un debate, otra vez en la oposición, ¿qué hacemos frente a esto? Y además fue detenido uno de los que estuvo al frente de ese movimiento, que se llama Leopoldo López. Frente a esto, un sector dice, bueno, hay que atenerse al juego democrático, la única manera de ganar. Este año 2015, a fin de año, hay elecciones a la Asamblea Nacional, por lo tanto, tenemos que ir con todo para ganarlas. El desabastecimiento es parte de este juego, no es la primera vez que se produce en Venezuela. Sin embargo, hay un sector considerado más radical, más duro, que considera que hay que buscar la manera de derrocar a este gobierno. Y esto tiene que ver con la detención de Ledesma ayer, que anunciábamos en el noticiero, porque se lo acusa de un documento que fue publicado el 11 de febrero.
un día antes de cumplirse el aniversario de las manifestaciones de esta intención de derrocar a Nicolás Maduro el año pasado. El 11 de febrero uno puede encontrar en la página del propio Antonio Ledesma este documento. Esto está en la página del propio Antonio Ledesma. El documento es largo, algunos de los calificativos: un régimen, una élite sin escrúpulos de no más de 100 personas que tomó por asalto al Estado para hacerlo totalitario, el régimen no resolverá la crisis, el gobierno Maduro ya entró en fase terminal, un sistema superado a uno nuevo lleno de esperanza de la mano de la mayoría, una agenda política. Nosotros queremos construir una agenda política destinada a restituir las libertades conculcadas, el Estado democrático, rescatar la autonomía de los órganos del poder público, designar a sus directivos por las vías constitucionales y rehabilitar la pluralidad política, como si en Venezuela no hubiera pluralidad política. Recordemos que el alcalde metropolitano de Caracas es opositor, justamente, y dicen preparar y realizar elecciones presidenciales libres y absolutamente transparentes. Lo que están diciendo es: Venezuela es una dictadura. Y frente a una dictadura es legítimo levantarse utilizando cualquier método posible, y ahí es cuando el gobierno dice: estaban organizando un golpe de Estado. Uno puede leer este documento, que les digo, es un fragmento, uno puede leer este documento y pensar, ¿pero esto es de un golpe de Estado? Y si uno lee este documento en Dinamarca, no. Si uno lo lee en abstracto, y va a pensar que es un manifiesto político de algún grupo pequeño, más grande. Pero esto es Venezuela. En Venezuela hubo varios intentos de golpe de Estado, y este documento está firmado por María Corina Machado, que siempre hay que recordarlo, que en el 2002 fue parte del golpe de Estado que derrocó a Hugo Chávez y que nunca se arrepintió, siempre lo justificó. Firmado también por Leopoldo López, que está preso, que fue uno de los impulsores de la salida del año pasado, y Antonio Ledesma, que responde a uno de los sectores más duros de la oposición venezolana. Por eso hay que ver el contexto. Después se verá si efectivamente querían bombardear, como se dice, con un avión, si efectivamente había tropas que estaban dándose vuelta para organizar el golpe de Estado. Pero más allá de los detalles, está claro que estos sectores opositores no descartan la vía de la insurrección en contra de Nicolás Maduro o de un golpe de Estado. Muchas gracias, Pedro.